La historia de Adelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo relato de Hablemos de Terror. Si eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si ya eres parte de nuestra terrorífica comunidad, gracias por seguir con nosotros. Tu apoyo significa mucho para nosotros. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo, adelantos y mucho más. Los enlaces los dejo en la descripción del video. Y si nos escuchas en el podcast, también ahí estarán los enlaces. Hoy tengo para ustedes una historia que les pondrá los pelos de punta. Es una historia de carreteras solitarias, almas perdidas y oscuros secretos. Así que, apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para el viaje. Esta es la historia de un trailero, un niño perdido y una carretera que esconde más de lo que parece a simple vista. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Siempre me ha gustado la carretera. Desde que era un niño, soñaba con ser trailero, con la libertad de la carretera abierta, el rugido del motor bajo mis pies y el horizonte siempre cambiante. Cuando finalmente conseguí mi licencia de conducir camiones, pensé que estaba viviendo el sueño. Pero eso fue antes de esa carretera. Esa carretera es una ruta solitaria que atraviesa el norte de México. Es conocida por ser una de las rutas más rápidas para los traileros que buscan evitar el tráfico de las autopistas principales. Pero también tiene una reputación de ser maldita. La primera vez que escuché las historias, las descarté como cuentos de viejos. Historias de camioneros desaparecidos, de radios que transmitían voces sin cuerpo en medio de la noche, de luces extrañas en el cielo y de sombras que se movían en la oscuridad. Pero todo eso cambió una noche. Estaba en la mitad de un viaje largo, llevando un cargamento a través de esa carretera. Era tarde, pasada la medianoche, y la carretera estaba vacía. La única luz venía de los faros de mi camión, cortando el camino a través de la oscuridad. Y fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era un truco de la luz, una ilusión creada por la fatiga y las horas de conducción. Pero a medida que me acercaba se volvió más claro. Había una figura en la carretera. Una figura alta y delgada, vestida de negro, parada en medio de la carretera. Pisé los frenos. El camión chilló y se deslizó, pero la figura no se movió. Se quedó ahí, en medio de la carretera, mirándome. Y entonces, justo cuando pensé que iba a chocar, desapareció. Esa fue la primera vez que lo vi, pero no sería la última. No en esa carretera. Desde entonces cada viaje se ha convertido en un juego de nervios, una prueba de coraje. Cada sombra parece moverse. Cada ruido parece una voz. Y siempre está la figura en la carretera. Desde aquella noche la carretera nunca volvió a ser la misma para mí. Cada viaje se convirtió en una prueba de valor, una danza con lo desconocido. Cada sombra parecía moverse, cada ruido parecía una voz. La segunda vez que lo vi fue una semana después. Estaba conduciendo de noche como siempre. La luna estaba oculta detrás de las nubes, dejando la carretera sumida en la oscuridad. Solo los faros de mi camión cortaban la noche. Y fue entonces cuando lo vi de nuevo. Aquella misma figura alta y delgada parada en medio del camino. Solo que esta vez no me tomó por sorpresa.
Pisé los frenos y el camión se deslizó, pero la figura no se movió. Y ahí seguía, a mitad del camino mirándome. Cuando el camión se detuvo, la figura todavía estaba ahí, pero esta vez algo era diferente. Esta vez aquella figura levantó un brazo y apuntó hacia el cielo. Seguí su dedo con la mirada y vi lo que señalaba. Una luz en el cielo brillante y pulsante. La luz se movía de manera extraña, zigzagueando a través del cielo antes de desaparecer. Y cuando volví a mirar la carretera, aquella figura se había ido. Desde entonces, la figura se ha convertido en una constante en mis viajes por la carretera. Aparece sin previo aviso, siempre en medio, siempre señalando algo que no puedo entender. He intentado hablar de esto con otros traileros, pero nadie parece creerme. Dicen que es el cansancio, que estoy viendo cosas, pero yo sé lo que he visto. Sé que hay algo en ese camino, algo que no puedo explicar. Y aunque me asusta, sigo volviendo, porque sé que, de alguna manera, la figura está tratando de mostrarme algo. Y tengo la sensación de que estoy a punto de descubrir qué es. Las noches en la carretera se volvieron cada vez más inquietantes. La figura se aparecía con más frecuencia, siempre en el mismo lugar, siempre apuntando hacia algo, algo que yo no podía ver, pero una noche todo cambió. En una noche particularmente oscura, sin luna en el cielo, la carretera estaba vacía como siempre. Estaba a punto de llegar al lugar donde siempre aparecía la figura, así que disminuí la velocidad esperando verla. Y allí estaba, alta y delgada, parada en medio del camino, pero esta vez no apuntaba al cielo. Esta vez me estaba señalando a mí. Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La figura comenzó a moverse hacia mí, su forma oscilando con cada paso, y a medida que se acercaba pude verla con más detalle. No era un hombre, como yo lo había pensado inicialmente. Era una mujer. Su rostro estaba oculto por un velo de oscuridad, pero podía ver sus ojos, brillantes y llenos de una tristeza insondable. Cuando estuvo frente a mi camión, levantó una mano y la apoyó en el capó. Su toque pareció enviar una onda de frío a través del metal y pude ver su aliento en el aire frío de la noche. Y entonces habló. Su voz era como el viento susurrante y llena de ecos. Ayúdame, estoy perdida. Fue entonces cuando lo entendí. Aquella figura no era un espíritu maligno o un presagio de mala suerte. Era un alma en pena perdida en la carretera buscando ayuda. ¿Quién eres?, le pregunté, pero mi voz temblaba por el miedo y la sorpresa. Aquella figura pareció sorprenderse por mi pregunta, como si nadie se hubiera tomado el tiempo de preguntarle antes. Me llamo María. Estoy buscando a mi hijo. Se perdió en esta carretera hace muchos años. Yo morí buscándolo. Las palabras de María me golpearon como un puñetazo en el estómago. No podía imaginar el dolor de perder a un hijo, mucho menos morir buscándolo. Sentí una oleada de simpatía por aquella pobre alma perdida. ¿Cómo puedo ayudarte, María?, le pregunté decidido a hacer cualquier cosa para ayudarla. Ella levantó la vista hacia mí. Necesito que encuentres a mi hijo. Necesito saber que está a salvo. Necesito despedirme. Y así, me encontré con una nueva misión en la carretera. No solo era un trailero ahora, sino también un buscador de almas perdidas. Y aunque la tarea era aterradora, sabía que tenía que hacerlo. Por María y por su hijo, y por todas las almas perdidas en la carretera. Desde esa noche cada viaje se convirtió en una búsqueda.
María no podía darme muchos detalles sobre su hijo, solo que se llamaba Carlos y que había desaparecido en la carretera hace muchos años. Pero yo estaba decidido a ayudarla, a ayudarlos a ambos. Comencé a hacer preguntas en cada parada de camiones, en cada ciudad por la que pasaba. Algunos me miraban con lástima y otros con sospecha, pero la mayoría simplemente negaban con la cabeza. Nadie había visto a Carlos. Pero no me rendí. Seguí buscando y seguí preguntando. Mientras lo hacía noté que algo estaba cambiando en la carretera. Ya no era tan solitaria, tan aterradora. Ahora tenía un propósito. Una noche mientras conducía, por un tramo particularmente solitario, vi a María de nuevo. Parada a medio camino como siempre, pero esta vez no estaba sola. A su lado había otra figura. Un hombre mayor con una barba gris y ojos cansados. Me miró con tristeza profunda en sus ojos y supe de inmediato quién era. Era el padre de aquel niño. Me detuve al lado de la carretera y salí del camión. María y aquel hombre me estaban esperando. Este es José. Él es el padre de Carlos. Aquel hombre me miró y asintió. He estado buscando a Carlos desde que desapareció, pero no pude encontrarlo. Creo que está perdido. Y así mi misión se volvió aún más urgente. Ya no solo buscaba al niño por María, sino también por su padre. Y aunque aquella tarea era aterradora, sabía que tenía que hacerlo. Por sus padres, pero sobre todo por él. Por Carlos. Con nueva información de José, mi búsqueda tomó un nuevo rumbo. Comencé a preguntar a otros traileros si sabían algo sobre un accidente cerca de un barranco en la carretera. Al principio las respuestas fueron las mismas. Negaciones y miradas de confusión, pero luego un viejo trailero llamado Raúl me contó una historia. Había estado conduciendo por la carretera hace muchos años cuando se encontró con un accidente. Un camión había volcado cerca de un barranco. Y aunque Raúl había llamado a la ayuda, cuando llegaron no encontraron a nadie. Ni al conductor, ni a un niño que supuestamente viajaba con él. Así que con esta nueva pista me dirigí al lugar de aquel accidente. Era un tramo peligroso, con curvas cerradas y un barranco profundo por un lado. Busqué durante horas recorriendo el área una y otra vez, y justo cuando estaba a punto de rendirme lo vi. Allí, en el borde del barranco estaba Carlos. Estaba parado ahí mirando al vacío, como si todavía estuviera esperando que alguien viniera a rescatarlo. Me acerqué a él lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Lo llamé por su nombre y el niño se volvió hacia mí, sus ojos llenos de confusión y miedo. Le dije que su padre y su madre me habían enviado a buscarlo y que estaban preocupados por él. Me miró, asintió lentamente y me dijo que estaba esperando a su papá, pero que nunca volvió. Le prometí que lo llevaría de vuelta con sus padres, que finalmente podría descansar, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Aún tenía que encontrar a su padre, y había algo más, algo que no podía identificar, que me decía que nuestra historia en la carretera aún no había terminado. Después de encontrar a Carlos, sentí un alivio momentáneo, pero también sentí una sensación de inquietud. Había algo que no encajaba, algo que no podía sacudir. Esa noche, mientras conducía de vuelta por la carretera, vi a María y a José de nuevo. Estaban parados en medio de la carretera esperándome. Pero había algo diferente en ellos. Sus figuras parecían más oscuras, más amenazantes. Me detuve al lado de la carretera, salí del camión. Emocionado les dije que ya lo había encontrado, que ya estaba a salvo. Pero en lugar de la gratitud que esperaba, vi algo más en sus ojos, algo oscuro, algo aterrador. Nos engañaste. Nos prometiste que encontrarías a Carlos. Pero lo que encontraste no es nuestro hijo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué?
¿Qué quieres decir? Le pregunté, pero en el fondo ya sabía la respuesta. La figura que había encontrado, el niño que había prometido ayudar, no era Carlos, era algo más, algo oscuro, algo malévolo, algo que había estado esperando en la carretera, esperando a que alguien lo encontrara. Ahora tenía que enfrentar las consecuencias de mi error. Tenía que encontrar al verdadero Carlos y tenía que descubrir qué era aquella criatura que había liberado en la carretera. Con la revelación de sus padres, mi corazón se hundió. Había liberado algo oscuro y malévolo en el camino, algo que se hacía pasar por su hijo. Pero no podía permitirme el lujo de caer en la desesperación, así que tenía que encontrar al verdadero Carlos y resolver el error. Conduje día y noche, buscando cualquier señal del verdadero Carlos. Hablé con otros traileros, con la gente de las ciudades y pueblos por los que pasaba, pero nadie había visto a un niño que coincidiera con su descripción. Pero mientras tanto, aquello que había liberado comenzó a causar estragos. Los otros traileros hablaban de extraños accidentes en la carretera, de luces inexplicables en el cielo nocturno y de sombras que se movían en la oscuridad. Sabía que tenía que detenerlo, pero no sabía cómo. Fue entonces cuando me encontré con un viejo chamán en una de las ciudades por las que pasaba. Le conté mi historia y aunque al principio parecía escéptico, finalmente asintió y me dijo que podía ayudarme. Realizó algún antiguo ritual, invocando a los espíritus del camino para que me guiaran. Y así, armado con un amuleto de protección y con una nueva determinación, volví a la carretera. Después de días de búsqueda, finalmente encontré a Carlos. Estaba escondido en un viejo cobertizo al lado del camino, asustado y solo. Pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron con reconocimiento. «Eres el amigo de mi mamá». Así supe que lo había encontrado, al verdadero Carlos. Y ya con él a salvo solo quedaba una tarea: enfrentar a aquella criatura que había liberado. Y con el amuleto del chamán en la mano, conduje hasta el lugar del accidente donde la criatura se apareció por primera vez. Ahí, en medio de la carretera, la criatura me esperaba, pero esta vez estaba preparado. Levanté el amuleto y recité las palabras que el chamán me había enseñado. Hubo un destello de luz, un rugido de viento y luego silencio. La criatura se había ido, disipada por el poder del amuleto. Con la carretera segura una vez más, llevé a Carlos de vuelta con María y José. Hubo lágrimas y abrazos, y por primera vez en mucho tiempo sentí una sensación de paz. Desde entonces, la carretera ha vuelto a ser como antes. Solitaria, sí, pero ya no aterradora. Y aunque sé que siempre habrá peligros en el camino, también sé que hay esperanza, porque no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una luz al final. Hola. Hace aproximadamente 12 años inició mi camino diario por una carretera hacia el trabajo. Mi nombre es Esteban. Les cuento. El primer día, como todo buen empleado, me dispuse para irme hacia mi trabajo. Este se encontraba a las afueras de la ciudad, como a 40 minutos para ser exactos. Yo vivo en la ciudad de Morelia, en Michoacán. Ese día iba muy tranquilo, pero cerca de una de las primeras curvas que se encuentran en las afueras de la ciudad, me tocó frenarme. Una señora estaba cruzando esa carretera, y lo peor es que se paró a medio carril. Volteó a verme profundamente y siguió su camino. Vaya susto que me saqué. Maldita mujer, fíjate. Bajé mi vidrio para poder gritarle. Seguí mi camino y todo normal.
Cuando venía de vuelta del trabajo, me tocó pararme casi a unos 3 kilómetros de distancia de esa misma curva, solo que esta vez era en sentido contrario. Íbamos a vuelta de rueda, y lo primero que pensé fue que seguramente los de la Junta de Caminos estaban pintando las líneas conforme íbamos avanzando, y ya estando más cerca de aquella curva, me percaté de que la mujer que se me había atravesado en la mañana estaba sentada en una piedra a un costado de la carretera. En ese momento sentí un horrible escalofrío. Se me secó la boca y la cabeza se me quedó en blanco. Pensé que todo eso era a causa de la impresión que me causó ver aquel horrible accidente, en donde un tráiler estaba volcado encima de 2 coches. Las personas que estaban abajo estaban destrozadas. Parecía que las habían hecho pedazos. Simplemente era una escena desgarradora. Al día siguiente, me levanté armonioso para irme a trabajar. Ya ni siquiera me acordaba de lo sucedido el día anterior. Salí de casa, me subí al coche y continué. Y justo al avanzar en el último semáforo, antes de salir de la ciudad, todavía recuerdo que inició una de mis canciones favoritas, Soltero Oficial. Iba emocionado, bailando, brincando y cantando a todo pulmón, cuando nuevamente vi a lo lejos a esa mujer. Me fui frenando poco a poco, hasta incorporarme al carril de baja velocidad para verla. Y ella estaba en la cuneta, parada, seria. Recuerdo que su mirada era profunda, como si quisiera decir algo. La verdad es que no solo me le quedé viendo cuando pasé a su lado, lo seguí haciendo por el retrovisor hasta perderla de vista. Pasaron varios días, quizás semanas. No lo recuerdo bien, pero la volví a ver. Solo recuerdo que fue en un día 13. La verdad no recuerdo de qué mes. Cuando se repitió la historia. Iba hacia mi trabajo, pero al pasar por el último semáforo que está en la salida hacia Salamanca, al estar por llegar a aquella curva, me fui frenando. Era algo raro, pero sentía la necesidad de hacerlo. Sentí miedo, mi piel se empezó a erizar, mis oídos se taparon. En ese momento se escuchó un estruendo. Y fue justo cuando un coche azul me rebasó, cuando de repente venía cruzando la misma mujer. Y fue ahí cuando los de aquel auto giraron el volante y se estrellaron contra una pequeña barda. Rápidamente me orillé para llamar a una ambulancia. Estaba temblando del miedo. Después de hacer la llamada, me acerqué con las personas. Una de ellas, el copiloto, se quejaba mucho de dolor en el pecho, mientras la otra solo le pedía que resistiera. Ambulancias, bomberos y policías arribaron al lugar. Rápidamente comenzaron a atender a aquellas personas. Buenas, disculpe. ¿Usted vio qué fue lo que pasó?, me dijo un policía que se acercó, a lo que yo le tuve que contestar. Pues solamente vi que se atravesó una mujer con un vestido floreado, descalza, cabello largo y... En eso me interrumpió un bombero. ¿De casualidad no tiene el cabello largo y güero? Yo todo nervioso y sorprendido le contesté. Sí, es igual a la que yo tengo días viendo. Disculpe, ¿usted la conoce?, le pregunté. Después de un momento de pensarlo, el bombero solamente me contestó. No, solo que varias gentes nos han comentado que ven a una mujer vestida de esa manera, que regularmente se cruza la carretera seguido. De hecho, los que la han visto piensan que los accidentes son culpa de ella. Lo que sí es que creen que está mal de la cabeza, pero la verdad yo creo que está muerta. Y lo que están viendo realmente, pues es un fantasma. Me quedé pensativo y sin saber qué más decirles. Me despedí y procedí a retirarme de inmediato. Durante el camino, no dejaba de pensar en aquella mujer. Ahora ya no creía que estuviese viva, sino todo lo contrario.
Fue en ese momento cuando vi pasar otras ambulancias, patrullas, bomberos y, lo más triste, camionetas del servicio médico forense. Sentí horrible cuando en ese momento sonó mi teléfono. Era mi mamá. ¿Qué pasó, ma? Hijo, ¿estás bien? Fíjate que acabo de escuchar en la radio que hubo 2 accidentes justo por donde tú pasas. Y uno de ellos, el más catastrófico, está a menos de 3 minutos de un retorno a Tarímbaro. Fue en ese momento cuando vi a un camión de pasajeros volcado. No sé cuántas vueltas darían. Lo que sí les puedo contar es que estaba como si lo hubieran partido casi en 2. Hijo, ¿sigues ahí?, me preguntó mi mamá. Sí, ma, te dejo porque justamente voy pasando por el lugar. Santos y bendiciones me mandó mi madre. Enseguida busqué la manera de orillarme para poder respirar y sentirme tranquilo. Tenía muchos nervios. Apagué el coche, recargué mi cabeza en el asiento, cerré mis ojos y al momento de abrirlos, miré el espejo retrovisor y estaba ella, la mujer de la curva, no de frente sino de espaldas. Rápidamente me bajé del coche y me dirigí a ella. Oiga, señorita, disculpe. Por más que le hablé, no volteó y siguió caminando. Regresé a mi coche y en eso, de pronto un señor tocó la ventana del copiloto, sacándome un buen susto. Al bajar el vidrio, solamente saludé. Sí, buenos días. Dígame. Solo quiero saber si está bien. ¿Gusta descansar?, fue lo que me dijo aquel señor extraño. Claro, solo que un poco asustado por el accidente. Mire, ese de allá es mi tráiler. Estaré en la fondita de Doña Pili, por si gusta despejarse un poquito. Yo soy José. Agradecí infinitamente su preocupación y me retiré hacia mi trabajo. Pasaron meses y yo ya no veía a la mujer aquella. Lo triste es que seguían los accidentes catastróficos e inexplicables. Y cuando digo inexplicables, es porque en verdad no tenían explicación lógica por más que uno buscara. No puedo negarles que durante ese tiempo me sentía tranquilo y muy despreocupado. Tanto así que no me acordaba de la mujer aquella. Pero antes de cumplir mis 2 años de servicio en aquel lugar, Guaracurío se llamaba el pueblo, había olvidado mencionarlo, me tocó ir a unas reuniones fuera de esa comunidad. Al venir de regreso, me encontré con una compañera que vive en un pueblo en el camino, Tarímbaro. Veníamos platicando y riendo. Recuerdo que solamente me decía: Ay, Esteban, jamás pensé que fueras tan divertido, mucho menos que me fueras a traer del trabajo. ¿Tan mala persona me veo? Claro que no, solo que eres muy serio, y la verdad es que no te había tratado mucho. Pues entonces espero que ahora que te caigo bien, podamos convivir un poco más, y también aceptes que te traiga y te recoja para irnos a trabajar juntos. Me quedas en el camino, le dije a mi compañera, que se llamaba Melissa. Claro que sí. Perfecto, entonces paso por ti mañana a las 7:30. Solo dime en dónde te recojo. Sí, claro, aquí en la fondita de Doña Pili, justo enfrente al cruzar la carretera. Ahí te veo mañana. Al escuchar el nombre de la fondita Doña Pili, de inmediato recordé aquel día en el que don José me invitó a tomar algo para que me despejara. Solo que en ese momento no había ni un solo tráiler. Bueno, la realidad es que solo tenía vagos recuerdos de aquel señor. Con una sonrisa y lleno de gusto me despedí de mi compañera. Recuerdo que esa noche, cerca de las 8, me disponía a tomar una ducha para irme a dormir. Estaba emocionado porque iba a pasar por Meli. Me puse a elegir mi ropa y acomodar lo que me llevaría a mi trabajo al día siguiente. Creo que me gustaba mucho Meli y no me había dado cuenta hasta que vi que me desperté cerca de las 5 de la mañana para arreglarme, incluso para hacer un refrigerio y llevarle algo de comida. Salí de casa, iba en mi coche escuchando música como siempre.
Llegué a las afueras de la ciudad, a un semáforo que está en la salida hacia Salamanca. Cuando me tocó avanzar, no duré ni 5 minutos cuando me tocó pararme e ir a vuelta de rueda. Eso fue justo a la altura de un puente que está en desnivel. Al estar debajo de ese puente, les puedo asegurar, o más bien dicho, casi les puedo jurar, que escuchaba un llanto desesperado. Pero por más que lo quería ubicar, no podía. Miraba por los espejos y tampoco. Íbamos a vuelta de rueda. Pero en el kilómetro 21, justo allí en donde está la curva, estaba aquella mujer, parada en medio de los 3 coches que estaban prácticamente deshechos. Uno de ellos estaba toldo con toldo, mientras el otro estaba impactado justo a un costado de los demás. La escena era muy rara, pero así pasó. En vez de avanzar, me hice a un lado. Me bajé rápidamente para ir con aquella mujer. Pero en eso escuché un zumbido en mi oído derecho que hizo que me doblara de lo incómodo. Cuando levanté la cabeza, ella estaba frente a mí. Me miraba y solo movía la cabeza de un lado a otro. Sonreía de una manera tenebrosa, mientras yo estaba mudo del pánico que estaba viviendo en ese momento. Por más que quería cerrar mis ojos, no podía. Era como si algo sobrenatural no me dejara, hasta que una persona empezó a gritar: ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! En ese instante sentí como si me hubieran soltado, así que corrí a mi coche, lo encendí y arranqué. Cuando estaba por llegar al lugar en donde me había quedado de ver con Melissa, le mandé un mensaje para pedirle que ya se cruzara la carretera con cuidado. Después de unos minutos, subió a mi coche. «Hola, ¿estás bien?» «Claro que sí, ¿por qué?» «Es que te ves mal. ¿No quieres retornarte y mejor vamos a casa para que descanses?» Le agradecí, pero decidí mejor irnos a trabajar. Pasaron las horas del día, y cuando regresábamos del trabajo, yo venía muy callado, mientras ella venía muy platicadora. Nos despedimos y me orillé. En cuanto se bajó, decidí también bajarme yo de mi coche para entrar a la fonda de Doña Pili. Al entrar a la fonda, vi que Meli se quedó parada al pie de mi auto. «Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿aquí está Doña Pili? Es que don José, el del tráiler, me dijo que aquí estaría el día de hoy y deseo saber si puedo esperarlo». En eso salió una señora como de 50 años. Se me quedó viendo y me dijo: «¿José? Él tiene más de 10 años que murió. En la curva que está pasando el puente, justo en la desviación al aeropuerto». Me quedé frío. Simulé estar tranquilo y le dije a la señora: «Disculpe, José, siempre que se voltea un camión de pasajeros, ¿está ahí para apoyarles?» «Yo lo veo», al menos eso me dije a mí mismo. La señora solamente me contestó como pudo: «La muerte de José fue por culpa de una mujer. Esa mujer se subió a un puente y se aventó. En ese momento venía mi José manejando su tráiler. Eso lo descontroló e hizo que se volteara el tráiler». Mientras la señora Pili me contaba la tragedia, yo me quedé pasmado. Pero no por el accidente, sino porque detrás de Doña Pili estaba un espejo en el que se reflejaba la espalda de aquella mujer que en repetidas ocasiones se me había aparecido en la curva aquella. Fingí seguirla escuchando, pero se dio cuenta de que estaba muriendo de miedo. Enseguida giró su cabeza hacia aquel espejo y se reflejó el rostro de aquel demonio de mujer. Sonrió de manera diabólica y solo me dijo: «Vete». Salí de la fonda y justo en ese momento tocó el claxon un tráiler. Y se llevó a mi Melissa. A la fecha, jamás he vuelto a recorrer aquellos caminos.